Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que sea viernes porque estamos muy bien acompañados, Rafa. Así es, mi querida Laura, amigos del auditorio, con el gusto de siempre saludarlos para platicar este viernes de ciencia con Karen Rivera. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22, y vamos a platicar de cómo intervienen las neuronas en nuestras tomas de decisiones. Cerebro, ¿cómo funciona? Nos traiciona a veces. De música con el maestro Juan Arturo Brennan. Suponiendo que me funcionen las neuronas y me hagan decir cosas. La música de cámara es harto importante, aunque es un poco olvidada de vez en cuando. Una importantísima sede de música de cámara en el interior de la República cumple una efeméride harto importante. Los dos responsables están aquí en Noticias 22. Vamos a platicar de literatura desde Lima, Perú. Vamos a platicar de cine desde Guanajuato. Todo esto y mucho más aquí en Noticias 22. Comenzamos. Esta tarde se rindió un homenaje de cuerpo presente al filósofo Ramón Xirau. Esto fue en el Colegio Nacional, institución a la que ingresó en 1974 con la conferencia inaugural del modernismo a la modernidad. Laura, que fue contestada en aquel entonces por Octavio Paz, un filósofo, ya lo comentamos ayer, que deja un gran vacío en la academia. Vamos a este homenaje. Este día se realizó en el Colegio Nacional un homenaje de cuerpo presente a Ramón Xirau. Los restos del filósofo y poeta de origen español salieron del domicilio de la familia Xirau y Casa en San Ángel y arribaron cerca de la 1 de la tarde a la sede de esta institución, donde fueron velados en el aula mayor. El homenaje estuvo encabezado por Eduardo Matos Moctezuma, miembro del Colegio Nacional, acompañado por Vicente Quirarte y Enrique Krause, quienes, junto con María Icaza, viuda del escritor, Saúl Juárez, subsecretario de Cultura, y Francisco Bolívar Zapata, montaron la primera guardia de honor, a la que posteriormente se sumaron Concepción Company, Silvia Lemus, Cristina Pacheco, Cuauhtémoc Cárdenas y Guadalupe Rivera. En su intervención, Enrique Krause comenzó por recordarle a México quién fue Ramón Xirau, voz del exilio, que se enamoró de nuestro país desde que llegó en 1939. Aquí desplegó por más de 7 décadas un incansable apostolado intelectual. Fue profesor de filosofía en instituciones privadas y públicas, fue el principal animador del Centro Mexicano de Escritores, hogar literario de Rulfo, Juan José Arreola, Rosario Castellanos. De 1965 a 85 fue el editor de la revista Diálogos, fino eslabón de la cadena de revistas literarias mexicanas que nació en el siglo XIX y sobrevive hasta ahora. ¿Acaso su vertiente más profunda y personal haya sido esa zona tan española de cruce entre la mística, la filosofía y la poesía? Hijo de dos lenguas, el catalán y el español, ambas comulgan en sus páginas. Ramón era afable, inquisitivo, sencillo, había dulzura en su trato y en su inteligencia. Dulzura. También él, como Job, había sufrido penas indecibles, pero la belleza de su espíritu, su fe y el riquísimo legado humanístico del que era heredero lo salvaron con el don de un amor superior que transmitió a sus lectores y alumnos en sus cátedras, sus ensayos y sus poemas. Por su parte, el doctor Vicente Quirarte dio lectura al poema Me levanto temprano para evocar al autor que miró la vida a través de su pensamiento y su palabra, y mediante la misma nos enseñó a mirar el mundo. Detrás de las vidrieras nacen flores y hojas. Es temprano. Naves, recuerdo, derivan hacia el norte. ¿Y el sueño? Es buena el alba, buena es la mañana clara. Llueve en el mundo. Aquí la vida es canto y las hojas renacen y el sol de bruma y luz es bruma, oro de la nave. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Nuevamente un abrazo afectuoso, cariñoso, con un enorme respeto a la familia,
a los amigos, a los alumnos, a los seguidores, a quienes han aprendido tanto del maestro Ramon Xirau. Gran poeta en lengua catalana y gran filósofo en lengua castellana. Vaya pues este homenaje. Y cambiamos de temas, seguimos con información. Un explorador incansable, el antropólogo alemán Leo Frobenius, dedicó su vida a rescatar los ecos de las primeras manifestaciones culturales del ser humano. Van a ver cuáles son estas imágenes. Su trabajo se exhibe en el Museo Nacional de Antropología. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Embajada de Alemania en México inauguraron la exposición Frobenius, el mundo del arte rupestre, con la asistencia de destacadas figuras de la comunidad México-alemana y de la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda. Leo Frobenius fue un incansable estudioso del arte rupestre. Difundió con pasión sus descubrimientos para compartirnos los trazos de los primeros hombres y mujeres que expresaron el mundo a través de imágenes. Es el testimonio de las primeras manifestaciones artísticas de ese impulso humano por crear y hacer de las piedras el lienzo donde nuestros ancestros plasmaron su manera de ver el mundo. La exposición está integrada por más de 100 representaciones de pinturas rupestres, objetos y manuscritos del propio Leo Frobenius, además de fotografías, archivos y audiovisuales pertenecientes al Instituto Frobenius, que en conjunto reproducen las manifestaciones rupestres de África, Asia y Oceanía. Se exhiben en el Museo Nacional de Antropología, lo que es no una casualidad, sino una buscada paradoja. Es a estas alturas de la historia del arte, no hay lugar a duda de que estos materiales forman parte de esa historia, pero a la vez forman parte de la experiencia humana y como tal forman parte de aquellos temas que interesan a la antropología y a la historia. Siempre es emocionante ver el original, siempre el aura de los originales añade algo a la experiencia. Esta exposición forma parte de la agenda del Año Dual México-Alemania y estará abierta del 27 de julio al 5 de noviembre, de martes a domingo de 9 a 19 horas, en la Sala 1 del Museo Nacional de Antropología. Para Noticias 22, Andrea Aguilera. Hay que visitar esta exposición, esta muestra que es un testimonio de la visión. Aparentemente todas las reproducciones que hizo es pues una escala igual que la original, 1 a 1, y tratando de nada más hacer esta reproducción. Sin embargo, bueno, pues evidentemente que ahí hay algo también que tiene que ver con un interés muy profundo en cuanto a los trazos, pero también a la historia de la humanidad. Más de 40,000 años de historia resumidos. Y la pasión que provoca el danzón, ya más hacia el siglo XX y XXI, el legado de Armando Pérez Torres Dimas, son detonantes para emprender un viaje musical. Tras las huellas de Nereidas. Para Canal 22 es un honor poder sumarnos a la celebración de este 80 aniversario del Salón Los Ángeles, y qué mejor con este documental que el canal ya estrenó el año pasado, en diciembre del año pasado, pero con mucho gusto lo vamos a retransmitir para celebrar y sumarnos a este festejo. Yo creo que lugares como este es parte de la cultura de México. Canal 22 tiene la obligación y misión de promover lo mejor de la cultura mexicana, y por qué no venir a este tipo de lugares, siendo emblemáticos. Por ahí dicen que el que no ha venido al Salón Los Ángeles no conoce México, ¿no? Así que con mucho gusto, con mucha emoción de estar aquí presentes. Las huellas me llevaron a Oaxaca, a un pueblo que se llama Sachila, en el estado de Oaxaca. Casi nadie sabe, poca gente sabe, que el compositor de ese maravilloso danzón, que los mismos danzoneros le llaman el rey de los danzones, lo compuso Amador Pérez Torres Dimas, ¿verdad? Que además su apodo es Dimas, no es apellido, es Dimas, ¿no?
así es el apodo que él tiene, y nos llevó precisamente allá, a Sachila. Bueno, el danzón sabemos que viene de Cuba y en México, a partir de la fusión de sangres con lo indígena, con lo español, con lo afrocubano, el danzón se vuelve una mezcla muy interesante de tensión interior. A mí me llama mucho la atención cómo en un metro cuadrado, porque el danzón se baila en un metro cuadrado, puede haber tal explosión de vida, puede haber tal cantidad de felicidad, puede haber tal cantidad de comunicación y de seducción entre una pareja. El documental tiene una peculiaridad, vas a oír Nereidas desde que empieza hasta que termina, o sea, porque también lo vas a oír con un cuarteto de guitarras clásicas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el documental es todo Nereidas, pero te vas con la sensación de que estás oyendo siempre algo distinto. Es un baile contenido, pero la procesión va por dentro, como dicen. Entonces, todo sucede adentro de la sangre. Y en este video, en este documental de Nereidas, vemos clarísimo cómo la música es de un poder tan seductor, que el que baile el danzón Nereidas definitivamente se siente llamado a la vida, así venga de donde venga. Y es un misterio cómo el cuerpo moviéndose tan poco se vuelve gigante en las sensaciones, en lo que experimenta la pareja. Y eso me encanta del danzón. Nereidas, hay muchas leyendas en torno a quién era Nereidas, por qué Nereidas. Y por qué este danzón, y lo pueden descubrir también en Canal 22 y celebrar, por supuesto, los 80 años del Salón Los Ángeles. Con esto, vamos a la pausa. Vamos a continuar reportándoles lo que está ocurriendo en Lima, Perú, en torno a la Feria del Libro, en la cual México es invitado de honor, Rafa. Así es, mi querida Laura, 22 años de historia de este encuentro editorial y el reporte nos los tiene nuestro compañero Víctor Gaspar. Vamos con él. A través de generaciones, de territorios, el Fondo de Cultura Económica ha tenido una fuerte presencia desde luego en México y en el resto de América Latina. Es así que se hace presente en esta 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Y tuvimos la oportunidad de platicar con su director, quien nos habla precisamente de esa presencia y de lo que ha significado para México y para el resto del continente. El árbol sembrado en 1934 por el politólogo, sociólogo, historiador y ensayista mexicano Daniel Cosío Villegas ha crecido por todo el territorio de habla española. En América Latina ha cobijado la literatura y sus raíces se han entretejido con las letras de las diferentes naciones en donde se ha hecho presente. El Fondo de Cultura Económica llega a la Feria Internacional del Libro de Lima. Justamente una de las misiones históricas del Fondo de Cultura Económica fue contribuir a comunicar culturalmente a nuestros países. Teníamos una herencia colonial, poscolonial muy arraigada que nos ha mantenido aislados culturalmente. Decía Carlos Fuentes que para leer un libro editado en Santiago hay que ir a Santiago de Chile, cruzar a los Andes y ir a todas. La clara visión del fondo desde sus orígenes le llevó muy pronto a Sudamérica. El fondo ha tenido esa misión desde que empezó con su primera filial fuera de México, que fue en Argentina. Todavía en los años 40 tenía el fondo un poco más de 10 años de fundado, cuando ya en 45 tenía una filial en Argentina. La de Perú tiene ya más de 50 años, 56 para ser más exactos. Y bueno, nos habla precisamente de esa misión del fondo y nos habla específicamente en la relación de México y Perú,
pues de relaciones también muy entrañables entre nuestras culturas, pero también entre nuestros escritores. El vínculo entre escritores mexicanos y peruanos quedó patente en amistades como la de Blanca Varela y Octavio Paz. El exilio de la poeta peruana Magda Portal en México desembocaría en su nombramiento como la primera titular del Fondo de Cultura Económica en Perú. Desde entonces, afirma el actual director de la editorial mexicana, José Carreño Carlón, ha habido altibajos, pero la presencia ha sido constante. Hoy en día el fondo está cumpliendo una prolongación, un desarrollo de aquella misión original, que es dar a conocer a los lectores que están surgiendo. Aquí tenemos una serie de nuevos escritores peruanos que estamos conociéndolos apenas en otros países, apenas se están dando a conocer aquí mismo. Pero cuando digo conocer escritores peruanos, en este caso José Carlos, por poner un ejemplo, José Carlos Agüero, un chavo de una familia de padres senderistas. México ha tenido una fuerte presencia en el resto de América Latina a través de su cinematografía. De entre los más recientes autores y guionistas se encuentra Guillermo Arriaga, quien está presente aquí no para hablarnos de cine, sino de su más reciente creación. La novela titulada El Salvaje, en donde de nuevo aborda sus preocupaciones como son la violencia y su redención a través del amor. Juan Guillermo es un muchacho cuyo hermano es asesinado. La pena que embarga a su familia termina por causar la muerte de sus padres y su abuela, dejándolo en la más profunda orfandad. El rencor lo impulsa a la venganza, pero Juan Guillermo hallará la redención. El Salvaje es la novela que Guillermo Arriaga presenta en la Feria Internacional del Libro de Lima, obra que escribió a lo largo de 5 años y medio. La novela, si bien habla de violencia, también habla de amor y de amistad. Habla de redención, habla de justicia, habla de muchas vías que rebasan la violencia, porque este muchacho tiene la oportunidad de vengarse, pero en lugar de vengarse opta por otras vías, que yo siento que también es algo que tenemos que abrir en México, que hay otras vías para la violencia, hay otras vías para la venganza. Con los temas recurrentes que Arriaga ha plasmado en sus guiones cinematográficos, como Amores Perros o 21 gramos, Juan Guillermo es un personaje que se inspira también en la vida infantil y juvenil de Arriaga, en la unidad modelo del sur de la Ciudad de México. Lo que quiero hacer en El Salvaje es precisamente una reflexión sobre si realmente estamos solos o no. Ahí en la novela aparecen personajes que demuestran que no estamos solos, que demuestran que a través del amor y la amistad, que son valores que hemos crucificado, que hemos echado hacia atrás, porque consideramos que son superficiales, pero no lo son. Es lo que permite que el tejido social se mantenga sano. Entonces, en El Salvaje, esta persona que se encuentra en la más absoluta orfandad, en la más absoluta soledad, es a través de los amigos del barrio, de gente inesperada, adultos inesperados que de la manera más generosa, como lo hacemos muchas veces en México, pueden ayudar a este hombre a salir adelante. La violencia contenida en El Salvaje tiene una lectura ante la situación del México contemporáneo y a partir de la cual Arriaga reflexiona ciertos temas. Más que inquietarme, me molesta mucho el tema de la corrupción y la impunidad en México. Esos son temas que a mí me inquietan como ciudadano. Como escritor, pues son temas que siempre he tenido, es la importancia del amor, el peso de los vivos sobre los muertos, las circunstancias azarosas como puede ser un accidente automovilístico, que son temas que son recurrentes ya en mi obra. ¿Cuál es la vigencia de la crónica latinoamericana? Juan Villoro y Juan Manuel Robles nos dan la respuesta. Definida por Juan Villoro como un género que se parece a un ornitorrinco, dadas sus múltiples afinidades con otros recursos literarios, el autor mexicano platicó con su colega peruano Juan Manuel Robles a partir de una pregunta: ¿qué vigencia tiene hoy la crónica en Latinoamérica? En los últimos tiempos ha habido un auge especial
de la crónica, y se habla de los nuevos cronistas de Indias. Han surgido revistas aquí en Perú, Etiqueta Negra, espléndido espacio para la crónica, y otras revistas que han podido dar cabida a cuentistas y narradores que se han volcado a la crónica, y también a periodistas que han pasado, digamos, a una forma más narrativa de comunicar las noticias. El lenguaje literario es la materia prima básica para la crónica, a decir de Juan Manuel Robles. La gran tecnología de la crónica es el lenguaje literario, la posibilidad de hacer literatura de hechos reales, ¿no? Sin embargo, si la propia lectura literaria, digamos, no es lo más masivo de nuestro tiempo, eso te plantea una pregunta. Bueno, entonces, ¿cuál, digamos, tiene sentido esa tecnología, ¿no? Es atractiva esa tecnología, es atractiva que le digan a alguien ahora, esta historia te la voy a contar como si fuera una novela. Si yo no leo novelas, ¿no? Es una pregunta posible, es una respuesta posible, ¿no? No obstante su riqueza, para Juan Villoro, ese ornitorrinco llamado crónica tiene menos estanques. Pero al mismo tiempo, la crónica está un tanto amenazada porque no hay suficientes espacios para ella. Los periódicos se han adelgazado, las plataformas digitales no siempre son el mejor conducto para publicar crónicas. Entonces hay una gran creatividad que está buscando acomodo. Yo creo que es uno de los grandes temas. Hay prestigio social para la crónica, importancia cultural para ella. Si se hace un premio de crónica, hay muchos participantes, pero no es algo que se pueda publicar todos los días en los periódicos, que han perdido suplementos, las revistas han cerrado muchas de ellas. Pues esta ha sido la cobertura especial que Noticias 22 le ha llevado desde aquí, la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro en Lima, en donde México ha sido país invitado de honor. Esta distinción la recibirá España el año próximo. Desde la capital peruana, Guadalupe Alonso, Armando López y Víctor Gaspar enviados. Bueno, ¿les ha pasado que toman una decisión y dicen, estuvo mal, y toman otra y mal? Puras malas decisiones. La vida está llena de disyuntivas. ¿Y qué pasa en nuestro cerebro o qué pasa con nuestras neuronas cuando la tomamos o no la tomamos esa decisión? Karen Rivera, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Rafael ya lo comentó. ¿Cómo intervienen las neuronas en las tomas de decisiones? ¿Cómo se da este proceso en nuestro cerebro? El doctor Ranulfo Romo nos lo explica. Escoger la fecha de su boda, elegir la licenciatura que estudiará o el trabajo al que ingresará, son decisiones que tomará en algún momento de su vida. Sin embargo, todo lo que hace a diario depende de estas. ¿Qué hay detrás de cada una de ellas? ¿Cómo se representa la información del mundo externo en el cerebro y cómo actúa este en el albedrío? El doctor Ranulfo Romo, quien estudia de manera extensa el funcionamiento neuronal, explica cómo una sensación se transforma en percepción, conocimiento, memoria y finalmente en la toma de una decisión. Primero es que sabemos ya con mucha precisión cómo nuestro cerebro procesa la información que entra a través de nuestros sentidos. Sabemos cómo le hacen las neuronas. En este momento usted me está viendo y su cerebro está representando mi cara y el movimiento de mis manos en los circuitos visuales. Entonces, meternos a esa parte de ahí, porque son neuronas, lo único que puede ver uno son chispitas eléctricas. Y me está escuchando también. En este momento la información se está procesando en su sistema auditivo hasta que llegará a una zona del cerebro, que es la corteza cerebral, y lo que hace es representar mis palabras. Pero lo que hemos encontrado nosotros es que estas neuronas que representan el mundo externo, auditivo, visual o táctil, lo representan tal cual es. En sus chispitas eléctricas se encargan temporalmente de organizar y representar la forma y el contenido de la información. Pero la parte importante después es el gran interpretador de esta información. Y hemos encontrado esos circuitos porque tienen que ver con la memoria y tienen que ver con el uso de la información.
Es decir, las decisiones se toman con base en la experiencia, el conocimiento adquirido durante la vida y los estímulos del mundo que observa. Aunque no crea que es dueño de usted mismo. De acuerdo con el Dr. Romo, el control de cada una de las decisiones lo tienen los circuitos neuronales. La investigación que hacemos nosotros y otros nos llevan a pensar que hay un tiempo, la parte temporal es muy importante, en el cual las neuronas de alguna manera están analizando tanto la información interna como externa y toman una decisión y después a otros circuitos cerebrales que tienen que ver con nuestra conciencia le informan. Y hay un tiempo muy cortito en el cual usted puede detener o posponer esa decisión o dejarla pasar. Es tan corto, de algo así como 200 milisegundos, menos de un segundo. Entonces es muy importante que usted tenga muy bien educados los dos circuitos, los circuitos de la toma de decisiones y los circuitos también de su conciencia, o sea, el yo, lo que somos nosotros. Entonces es paradójico porque, por un lado, nosotros sentimos de que somos los grandes decididores, que tenemos control de nuestras acciones voluntarias. Pero lo paradójico es que probablemente estas acciones voluntarias vienen de procesos involuntarios. Y lo más paradójico también, que lo que usted cree que es consciente, que usted conscientemente decide, es inconscientemente generado. Somos los títeres de nuestras neuronas, es como asegura Ranulfo Romo, el doctor, en esta entrevista. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre esta cuestión, ¿no? ¿Cómo es que nuestro contexto social, nuestros valores, la convivencia con la familia, el conocimiento que adquirimos a lo largo de nuestra vida interviene para tomar estas decisiones? Realmente son nuestras neuronas las que deciden en qué momento tomarlas, bajo qué circunstancia, pero basadas en el contexto y en el conocimiento que adquirimos. Si un médico decide hacer una operación, es también porque ya tuvo a lo largo de su vida un estudio previo, ¿no? Y entonces así funciona con cada uno de los seres humanos. Estamos condicionados, digamos. Nosotros creemos que es una decisión voluntaria, pero quien decide es nuestras neuronas. ¿Y quién controla nuestras neuronas? Realmente las neuronas funcionan como una unión independiente, ¿no? Las neuronas es un órgano, es un órgano, pero sí, nuestro cerebro. Digamos que con todo el conocimiento que ellas tienen a lo largo, es una especie de máquina, ¿no? En el que van acumulando información, y cuando deciden hacer uso de ella, es cuando nosotros tenemos esos estímulos, ¿no? Pero también esos estímulos para tomar decisiones se inspiran en lo que nosotros vemos, miramos, escuchamos, almacenamos. Es una cuestión, Cajal decía, Santiago, el padre de la neurociencia moderna, Santiago Ramón y Cajal decía que somos escultores de nuestro cerebro, y realmente así es, porque todo lo que nosotros aprendemos durante el camino de nuestra vida es lo que nos lleva a ser lo que nuestro cerebro también es. ¿No? La culpa es de las neuronas, entonces. Malas decisiones. Son las neuronas las que las tomaron. Neurona, no fui yo. Y la decisión ahora, muchas gracias, Karen, sí, es irnos a una pausa. ¿Qué hay de tomar? Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué hay de tomar? Y ahora nos vamos a Guanajuato. La fiesta del cine continúa celebrando 20 años y también inmersa en la realidad virtual. Ahí está Julio López. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Continúan las actividades en la 20ª edición del Festival Internacional de Cine en Guanajuato, donde le rindieron homenaje a la destacada directora de producción Brigitte Brock. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con ella. Es evidente que la diseñadora de arte Brigitte Brock, ganadora del Oscar por la película Moulin Rouge, no está acostumbrada al reflector, pero también es evidente que siente un profundo amor por nuestro país. Muy conmovida, muy agradecida. Es un enorme honor para mí, sobre todo en un país que es de mi elección, donde vivo y donde he hecho mi carrera. En 2018, Brigitte Brock cumple 50 años de haber llegado a México, proveniente de Alemania.
Aquí trabajó al lado de los que ahora son 3 de los directores más exitosos del mundo. En Cronos, con Guillermo del Toro. En Solo con tu pareja, de Alfonso Cuarón. Y con Guillermo G. Iñárritu, en Amores Perros. Yo, cuando estuve en Alemania, mi hija tenía 8 años. Estuvimos 9 meses y después de 9 meses mi corazón dijo, no es aquí, es allá en México. Y por eso regresé, o sea, de corazón. Muy conmovida, subió al estrado para recibir la medalla Filmoteca de la UNAM, el reconocimiento a su talento y difusión del cine. Esta medalla ya lo saben quien conoce cómo la hemos hecho, pero está hecha de plata recuperada del revelado de película en el laboratorio fotoquímico de la Filmoteca. Inmediatamente después, Sara Hoch le entregó la Cruz de Plata, el máximo reconocimiento que otorga el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Gracias, gracias Sara, gracias al festival. Gracias México. Ya en un ratito conoceremos los trabajos finales del rally universitario. Mientras tanto, los invito a conocer a los equipos. El corazón y el origen que dio vida a lo que ahora es el Festival Internacional de Cine de Guanajuato es y será el rally universitario. El reto consiste en filmar, editar, postproducir y dejar listo para su exhibición un cortometraje en tan solo 48 horas. Este año participan 6 equipos de estudiantes. El de Torreón, Coahuila, filmará Lucas el Grande. ¿Cuál es tu nombre? El mío es Regina y somos el equipo de la Guía Básica para la Muerte Perfecta de Querétaro. ¿Quién está con ustedes participando de actores? Con nosotros está Alejandro Belmonte como Martín, Mario Corona como Miguel y Alejandra Said como Renata. ¿Y ya están listísimas para estas 48 horas que se vienen? ¡Querétaro está listo! La Universidad de Artes Plásticas de la Ciudad de México participa con el corto Otro Muerto. Y de Puerto Vallarta, el Centro Universitario de la Costa, compite con Las Candelarias. Yo sí le voy a Candelaria, de donde venimos, de Puerto Vallarta. Yo creo que el reto más grande va a ser la lluvia, porque pues ahí no hay permisos de ayuntamiento, ni el staff del rally ya nos puede ayudar con cuestiones de lluvia. Pero pues estamos esperando, sabemos que en el rally todo puede pasar, entonces pues estamos al 100. La actriz Tatiana del Real participa con el corto Los Retratos de Simón de la Universidad de Nayarit. Se llama Los Retratos de Simón y se basa en un don que tiene Simón. Es una pintora, para pintar al amor de tu vida. El último de los trabajos se llama Vanessa y es realizado por estudiantes de Guadalajara. Ahora los invito a conocer las 3 producciones que el Festival Internacional de Cine de Guanajuato presentó el día ayer en la noche. Son trabajos en realidad virtual realizados por destacados cineastas mexicanos. El escenario del Teatro Juárez se convirtió en una sala de realidad virtual donde se proyectaron los primeros 3 trabajos producidos por el Festival Internacional de Cine de Guanajuato en este formato. Uno de ellos es El Beso, dirigido por Carlos Hagerman. Estoy muy contento con el resultado, es como un niño con juguete nuevo. Me siento que quiero hacer más cosas en realidad virtual. Es un reto que el espectador se pueda voltear si le aburre, cosa que no pasa en el cine porque no tienes a dónde voltear. Acá sí, o sea, aquí el espectador se te puede ir y entonces tienes que estar como mucho más atento a que le llames la atención, a que sucedan cosas, a que estés dentro de la experiencia. Luego de recibir indicaciones, la gente se sienta, se coloca el visor y los audífonos para que dé inicio a la experiencia de inmersión. El director Juan Carlos Rulfo nos lleva a un viaje en busca de una piedra donde su padre, el escritor Juan Rulfo, se toma una fotografía. No hay encuadre, pero sí hay un espacio tremendamente procesista. Hay un espacio que ahora sí tienes que explotar al máximo. Es un espacio minimalista, donde cualquier sonido pesa muchísimo, donde cualquier acción
tiene su consecuencia y en donde precisamente ese gran espacio hace que el espectador lo admire, lo vea, lo busque, y donde pones una pequeña piedra, un pequeño paso, pues tienes que buscar. Eso hace que entonces te vuelvas un gran observador de esa realidad. El tercer y último trabajo fue realizado por el director Roberto Fiesco, quien siguió de cerca el entrenamiento de un atleta que se preparaba para un concurso de físico-culturismo. La experiencia de hacer Peplum también significaba estar al servicio del azar de una competencia, que es la competencia que retratamos, que se llama Mr. Principiante, que ocurre en la ciudad de Silao, y que bueno, la competencia no se iba a detener para que nosotros les dijéramos a la gente que está exhibiendo sus músculos, detente porque voy a poner la cámara. Al contrario, era como hacer un documental puro y duro, y eso también era un enorme reto. Sí, me parece una maravilla. Realmente son diferentes los tres, ¿no? Pero el ejercicio de Fiesco, por llamarle de alguna manera, es impresionante. La mayoría de los asistentes vieron por primera vez una película en realidad virtual, una tecnología que apenas está en desarrollo en nuestro país. A lo largo de estos días hemos recopilado algunos testimonios de cómo actores, directores, productores y la gente en general se ha involucrado con este festival a 20 años de su creación. Es cierto que las cosas más importantes en la vida no se compran. Es mucho trabajo, es el talache de todos los días y es llegar cansado y arrugada y con canas y a 20 años, pero llena de orgullo y satisfecha con el trabajo. Yo trabajé 15 años en el festival, entonces pues 15 años de estos son míos y estamos aquí ahora festejándolos en sus 20 años desde otra perspectiva y felices de seguir siendo parte de todo el festival del rally, y aquí estamos para aplaudirles a todos los que siguen trabajando en el festival. Guanajuato ha sido como un leitmotiv de mi carrera. Yo cuando empecé haciendo aquí teatro de calle en el festival en el Cleta, ¿no? Que ya sabes que es como underground, sin permiso, ¿no? Y que tienes que andar corriendo para que no te quiten tus cosas los policías. Así fue cuando empecé la carrera. Después vine al Cervantino, después vine a filmar una película y ahora he estado viniendo, es la segunda vez que vengo al rally, ¿no? Y cada vez que vengo mi carrera está en un lugar más padre, y la verdad es que ahora veo que el festival se sostiene a pesar del recorte de presupuesto que le hicieron, ¿no? Que fue gravísimo. El festival se sostiene, sigue teniendo la misma buena onda, y pues creo que ese es un esfuerzo muy, muy loable. Vengo en primer lugar a proyectar Bruma, que es una función especial fuera de competencia. Bruma la hicimos justo en el marco de un apoyo que me dio el Festival de Guanajuato hace un par de años, la residencia en Berlín, para escribir un guión, y mientras estábamos escribiendo esa película, ese guión de una película que se llama Entrevero, salió el proyecto de Bruma y se filmó en Berlín. Entonces tengo mucho que agradecer al festival porque me dio una película al final del día, ¿no? Soy Sara Hawk, la directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y pues nada más queremos cerrar con más cine, por favor. Por mi parte es todo, pero el lunes les tendremos todos los detalles de lo acontecido aquí en la 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Por supuesto tendremos los ganadores y las celebridades que todavía se darán cita aquí en la capital. Muy buenas noches. Gracias a Julio por toda esta cobertura, al equipo de Noticias 22 que estuvo en Guanajuato, que estuvo en San Miguel de Allende primero, donde inician las actividades de este festival, y luego en la capital del estado. Ya el lunes estaremos al pendiente de los ganadores, y en otros temas reza el refrán de la moda, lo que te acomoda. ¿Pero de qué hablamos, Laura? Cuando hablamos de moda. Vamos a ver lo que preparó la agencia N22. Es el diseño de indumentaria, vestuario, yo lo definiría, y textil también, ¿no? Engloba un poco todo eso. Es importante saber coser, saber cortar, saber de patronaje.
Es muy importante saber sobre textiles, conocer las telas, conocer las composiciones, conocer sobre todo las texturas, las caídas, los pesos. Eso es súper importante. Creo que esa parte es más importante que el saber dibujar, por ejemplo, ¿no? Como diseñador o como creativo, pues te vienen ideas y tienes ganas de hacer 1000 cosas y no puedes hacer todo. O sea, hay que editar. Editar es como de las cosas más difíciles que hay. Me da mucha como curiosidad toda la figura de la mujer, sobre todo como antes, ¿no? Como ha ido a través del tiempo y de la historia como cambiando el culto a la figura de la mujer, al cuerpo, como los estereotipos de la belleza, ¿no? Femenina. Eso como que me intriga mucho. Sí hay que tener claro como ciertas cosas que se tienen que lograr, ¿no? O sea, decir, tengo que tener un cierto número de prendas, de este cierto número de prendas tiene que haber un mínimo de tantos bottoms y tantos tops y tantas prendas exteriores, y no me puedo pasar de tantas siluetas y no me puedo pasar de tantos colores, ¿no? Como ir definiendo. Entonces yo diría que cuando llego a mi tiempo límite y la veo y me siento como contenta con lo que veo, ¿no? Y sobre todo que veo esto, que tiene como una solidez y que tiene una continuidad y una conexión, una prenda con la otra. Estilismo, vestuario, comunicación, desde pues, trabajar en una revista como editor, Cool Hunter, visual merchandising, o sea, hay muchas cosas relacionadas, ¿no? Entonces ya, o sea, como que depende un poquito pues, qué es lo que te guste, para qué es lo que seas bueno. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo me acuerdo que cuando empecé la carrera, el primer día de clases, nunca se me olvida que nos dijeron, aprovechen muy bien todo lo que van a ver aquí, todas las clases, hasta las que no les gusten, porque solamente el 1% de los que están aquí sentados van a acabar diseñando. Todos los demás van a hacer otra cosa relacionada al diseño de modas. Y es real. Vamos a una pausa y regresamos con Viernes de Música. Juan Arturo Brennan tiene 2 invitados de superlujo. Con él regresamos para platicar de las primeras 250 sesiones de música de cámara en el Museo Iconográfico del Quijote. Sigan con nosotros. Muy buenas noches a todos, buenas noches colegas. Qué bueno que ocurrió esto hoy. Es pura casualidad, pero hoy tenemos 2 segmentos grandes dedicados a Guanajuato, lo cual simplemente le añade al asunto de que este noticiario también atiende y atiende bien las cosas que ocurren fuera de la Ciudad de México. Hoy vamos a celebrar, y con invitados especiales, una efeméride musical muy importante. 250 sesiones continuas de música de cámara. ¿Ocurren dónde? En el Museo Iconográfico del Quijote, allá en la ciudad de Guanajuato. Y para ello tengo los 2 invitados absolutamente ideales para que nos hablen de ello. Al caballero que está allá no tengo mayor problema en hacer una lista larga de lo que es. Carlos Vidaurri Arechiga, bienvenido. Gracias, Roberto. Compositor, promotor, pedagogo, organizador, divulgador, editor, hace un poco de todo. Es hombre de 1000 oficios en el ámbito de la música. Bueno, sí. Gracias por estar aquí. Y de este lado me acompaña también Onofre Sánchez Menchero, quien es el director del Museo Iconográfico del Quijote. Ellos 2 son el alma en este momento y durante mucho tiempo lo han sido de esa serie de música de cámara fascinante que es los Jueves Musicales del Museo Iconográfico del Quijote. Cumplen 250 sesiones, imagínense. Bienvenidos, caballeros. Gracias. Muchas gracias, Juan Arturo, muchas gracias. Nada más para situar a la gente, Onofre, ¿cuánto tiempo lleva de existencia el museo?
El museo cumple este año exactamente 30 años, de que se inauguró en noviembre del 87. 30 años. ¿Y los juegos musicales llevan, Carlos? 7 años más o menos. Empezamos en el 2010, que es cuando ingresa Onofre como director de la institución, y ahí empezamos con el programa de juegos musicales. Esto quiere decir que la serie completa, cuya efeméride estamos celebrando, ustedes la han llevado completa, ¿cierto? Exacto, sí. Fue una... ¿Esta idea surge de algún antecedente o surge per se, así de la nada, hagamos esto en el museo porque es una buena sede y es un buen proyecto? ¿Cómo es un poco la historia? Bueno, pues aquí la cuestión es que, continuando con el proyecto inicial de don Eulalio Ferrer, pues bueno, ya estaba la obra plástica, las artes visuales como tenía que ser, y luego obviamente siendo el Quijote, pues estaba la literatura desde el inicio, ¿no? Como novela. Y entonces llegué yo invitado por la Fundación Cervantini y por el gobierno del estado de Guanajuato a dirigir el museo. Inmediatamente me puse en contacto aquí con el maestro Carlos Vidaurri y dije, ¿sabes qué? Vamos a meter la música, a institucionalizarla en el museo, que sería un complemento muy interesante, ¿no? Muy bien. Decidieron los jueves porque es un momento interesante, no es tan cerca al principio de la semana y tampoco es ya el fin de semana. Lo menciono por esto, Carlos, ¿cómo les ha funcionado a lo largo de 250 recitales, conciertos, sesiones, en cuanto a público, asistencia, recepción? Sí. ¿Cómo van en eso? Muy bien, resultó ser muy bien elegido el día, el jueves, y el horario, y sobre todo la ubicación del museo, ¿no? También todos estos factores. Muy céntrico en Guanajuato. Muy céntrico, sí, y muy acogedor. El patio tiene una muy buena acústica, un aforo, digamos, como de 100 personas, y empezó más o menos, pero como al año ya había, un poco menos del año, ya había arrancado, digamos, un público que se ha mantenido fiel los 7 años, y otro público que ha seguido yendo. También hay mucha asistencia de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Que eso es fundamental. Es fundamental, sí. Grosso modo, sin pretender que sean números precisos, ya en esta etapa de mucha madurez de este ciclo de los juegos musicales, ¿en cuánto estiman ustedes el promedio del porcentaje de asistencia a cada concierto respecto a la capacidad de la sala? Pues más o menos, digamos, por el propio cupo del museo, porque está adaptado a una casona del siglo XIX, es un aforo más o menos de 80 a 100 personas. ¿Y de la capacidad total, qué porcentaje asiste con regularidad? Vamos a decir que en un 75%. Y además aquí es muy interesante que tenemos el apoyo de Radio Universidad de Guanajuato y se transmite todos los jueves en vivo. Y entonces es un aforo que llega a cubrir casi pues, las principales ciudades del estado de Guanajuato. Que eso es muy importante, ¿no? Que este tipo de proyectos musicales que ocurren en vivo en una sede no solamente se queden ahí, sobre todo cuando la sede es pequeña. Qué interesante que Radio Universidad de Guanajuato participe. Ahora, antes de seguir con un par de datos sobre el ciclo y sobre la efeméride, vienen ustedes a hacernos una invitación a compartirla. Hay una celebración, un par de celebraciones. Sí. ¿Quién me dice día, fecha, hora, lugar y qué se va a hacer? Bueno, sí, para pues, hacer este festejo de los 250 conciertos, estamos organizando en común acuerdo con la Coordinación de Música y Ópera de Bellas Artes, ya que han sido los que nos han apoyado fundamentalmente. Entonces vamos a tener el concierto el día 24 de agosto en la sede del Museo Iconográfico del Quijote. ¿Jueves? Es un jueves, como jueves 24, como debe ser. Y luego el domingo siguiente, el domingo 27, a las 5 de la tarde, en el tradicional conciertos de la Sala Manuel M. Ponce, en Bellas Artes se va a repetir el mismo concierto. O sea que en ambas sedes se va a conmemorar este proyecto de 250 conciertos. Y esto quiere decir, Carlos, de alguna manera que es emblemático porque, si no me equivoco, aunque tampoco tengo datos duros y números precisos, probablemente la sede más importante de música de cámara continua en el país es la Sala Ponce. Así es. Y ustedes son como la siguiente, o sea, esta cantidad de conciertos continuos durante tanto tiempo es importante, ¿no? Entonces es muy interesante que vayan a hacer la celebración A en la sede de los Juegos Musicales y la celebración B en la Sala Ponce, que es como la liga con la presencia importante de música de cámara. ¿Sí? Habrá una publicación, rápidamente. Sí, hay una publicación conmemorativa donde, con imágenes y con textos de invitados, de músicos y de los que han asistido, opiniones varias y mucho material gráfico,
y los programas, un índice de autores, un índice de intérpretes. Lo queremos dejar como un testimonio pues, del trabajo realizado durante 7 años. ¿Para cuándo va a estar listo el libro conmemorativo? Este libro yo creo que lo tenemos ya a inicios del mes que entra, es decir, la semana que entra. O sea, se va a presentar físicamente en ambas sedes, en ambos conciertos conmemorativos. Sí, perfecto, ojalá podamos tener después acceso a él para enseñarlo aquí en algún momento que tengamos información al respecto. Y un dato interesante, Juan Arturo, perdón, contando más o menos cuántos compositores han interpretado, son cerca de ya más de 500 compositores, hablando desde los inicios de Europa, siglo XVI, hasta contemporáneos, se han estrenado algunas de las obras y han asistido más de 350 intérpretes. Han ido a estos conciertos. De eso, ya que lo dijo Onofre, ya no lo voy a enfatizar demasiado. Yo quería interpolar un comentario al respecto de que yo ya vi esa lista. Carlos me hizo el favor de aproximarme en formato electrónico el contenido de este documento, de este libro conmemorativo. Créanme que la lista de compositores y la lista de intérpretes que hay en estos 250 es realmente una joya, porque literalmente ha sido un ciclo total, absolutamente incluyente y total y absolutamente ecléctico. Y que haya un ciclo que haya durado 250 sesiones de música de cámara, que es un huesito duro de roer. Nuestra gente que está amante de la ópera o de la música sinfónica es bien importante. Entonces recuerden, hay celebración el día 24 de agosto en el Museo Iconográfico del Quijote y el día 27 en la Sala Manuel M. Ponce. Hay que ir, como decimos coloquialmente, hay que ir, porque es importante estar cerca de la música de cámara cuando es de ese nivel y cuando cumple una efeméride tan importante. Carlos Vidaurri, mil gracias por estar esta noche con nosotros y enhorabuena. Onofre Sánchez, mil gracias también por estar aquí y que las celebraciones sean productivas y que el libro salga, como dicen ahí, una chulada. Nosotros nos vamos ya de aquí, el noticiero se termina hoy. No se olviden, el noticiero sigue el lunes, yo regreso hasta el viernes. Mientras tanto, nos vamos a quedar con un poco de música y imagen también de los juegos musicales en el Museo Iconográfico del Quijote. Hasta pronto.